Buenos días a todos, compañeros, profesor. Yo soy Cristian Montiel. A mí me tocó exponer al presidente Adolfo de la Huerta. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fue su gobierno y acontecimientos importantes en su vida. Así que empecemos. Adolfo de la Huerta nace en el puerto de Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Después de terminar sus estudios, Huerta se dirigió a la Ciudad de México para estudiar contabilidad, canto y violín. El canto, el cual iba a ser una de sus grandes pasiones. Pero en 1900 tuvo que regresar a Sonora por la muerte de su padre y al paso de los años se fue involucrando en actividades políticas. Primero como simpatizante del Partido Liberal Mexicano y después como un dirigente sobresaliente antirreeleccionista. Participa en la Revolución de 1910 y al triunfo del movimiento es diputado de la legislatura de su estado natal. Al consumarse el golpe de Victoriano Huerta contra Madero, promueve la alianza de los revolucionarios sonorenses con el gobernador coahuilense Venustiano Carranza. A la caída del usurpador, Carranza lo designa oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en 1913 y 3 años después gobernador provisional de Sonora en 1916. Durante su gobierno, Huerta consiguió pacificar a los yaquis, los cuales se mantenían en armas por la demanda de las tierras que ellos consideraban su propiedad ancestral. Pero en 1919 Carranza envía a Huerta a Nueva York con el fin de ser el cónsul general, pero Huerta, ya distanciado del presidente, regresa a Sonora para retomar la gobernatura con el fin de debilitar a los aliados de Obregón, el cual era el candidato presidencial de oposición en aquel momento. Carranza reprueba los acuerdos que tuvo Huerta con los yaquis que se levantaron en armas y por federalizar el río de Sonora y la de Horcasitas. La tensión entre Sonora y la Ciudad de México era tan intensa que Carranza tuvo que llevar al ejército federal a Sonora para someter el gobierno de Huerta. Huerta, como respuesta, declara la suspensión de relaciones con el gobierno del centro y nombra al general Plutarco Elías Calles como jefe de la división del cuerpo del ejército del noreste, a fin de preparar las medidas del orden militar para enfrentar al centro. El plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920 anuncia un nuevo movimiento armado para derrocar el gobierno federal. La guerra se enciende de nuevo y las principales fuerzas políticas del país secundan a Sonora en su rebelión, que culmina con la trágica muerte de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo. Con el arreglo del plan de Agua Prieta, este establece que al ocupar la capital de la República, el Congreso establecería un presidente provisional. El 26 de mayo de 1920, las elecciones se van a favor de Huerta, el cual provoca que él sea el presidente interino. Este dura en esta posición 6 meses, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920, y sus tareas principales son concluir legalmente el periodo de su antecesor, preparar las elecciones posteriores y pacificar al país. Pero Huerta hereda un gobierno endeble a raíz de un país devastado por la lucha revolucionaria, que todavía en sí operaban varios grupos de rebeldes, y aparte los nuevos aliados, pues su lealtad era más que dudosa. Pero el presidente, con la ayuda de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, negocian con los rivales y aplica medidas de presión política para someter a los inconformes y ayuda a los grupos amigos. Esto ocasionó que él diera pasos firmes para revertir la fragmentación del país a causa de la guerra civil. Pero bueno, el antiguo gobernador de Sonora, que ahora era el presidente de la República, cuenta con buenos antecedentes ganados en Hermosillo, como cuando estableció la Cámara Obrera, devolvió tierras, fundó cooperativas agrícolas y promulgó la ley de indemnización por accidentes de trabajo, el antecedente inmediato de la norma constitucional. También Huerta traza las grandes líneas de la política agraria nacional, que luego serían seguidas por sus sucesores, que era Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, en conciencia de la Constitución de 1917 y de las leyes correspondientes. Pone en marcha un nuevo programa de reparto y redistribución y restitución de tierras, unida al licenciamiento de las tropas y establecimiento de las colonias agrarias. Una de las medidas más importantes del gobierno de Adolfo de la Huerta fue la Ley de las Tierras Ociosas del 23 de junio de 1920, la cual establecía que se tenía que poner a trabajar todas las tierras cultivables
para así incrementar la producción de comestibles e insumos agrícolas. El presidente de la Huerta actúa con una peculiar personalidad ante los problemas de los trabajadores y de las empresas, y así como dar solución a algunos conflictos industriales. Esto se debe a que él tiene una gran trayectoria y tiene una gran moral en sí mismo, porque él rechaza la violencia y tiene intacta su integridad personal. Para ejemplo de esto, Huerta opta mejor por la negociación antes de actuar por el sentido de la violencia, así como por ejemplo en los 195 movimientos de huelga que hubo por parte de trabajadores obreros, de trabajadores de textil y eso, él prefirió negociar antes de actuar con violencia. Adolfo de la Huerta funda el Departamento del Trabajo de Previsión Social, también se crea la Confederación Regional Obrera Mexicana, que es el CROM. Y bueno, Huerta al llegar a la presidencia se encuentra con las arcas de la tesorería, con el cual él tiene planificado que los recursos sean destinados a la pacificación del país y sobre todo también pagar las deudas heredadas de los gobiernos pasados, así como pagar los 15 millones de pesos que fueron llamados los bonos Cabrera. Como resultado de esto, se compensa el déficit de la administración anterior y aparte se obtiene un superávit, el cual no se había obtenido desde el gobierno de Porfirio Díaz. El exdiputado Gustavo Pedraez, subsecretario de Hacienda, confirmó que al término del periodo se tenía un balance equilibrado y que aparte se tenía un superávit de consideración. Su desempeño financiero como presidente y su integridad personal es definitivo para que Adolfo Huerta asuma el cargo de secretario de Hacienda en el gobierno de su sucesor, que en este caso es Álvaro Obregón. Por otro lado, también tenemos el tema que pasó Huerta con los Estados Unidos en el tema del petróleo. Lo que pasó fue que después del derrocamiento del presidente Carranza, da oportunidad a un sector del capital norteamericano con intereses en México de ignorar los entendimientos básicos sobre el artículo 27. Entonces, Huerta tiene que lidiar con un problema doble: la oposición abierta y subterránea de las compañías petroleras, a su vez que la insistencia del presidente Wilson en reconocer el gobierno de Huerta solamente después de acuerdos previos tendientes a modificar la legislación o medidas del gobierno. Todo esto en medida de la línea del llamado Informe FAD. Pero Adolfo de la Huerta manifestó que desde el principio de su gobierno había una disposición hacia los intereses estadounidenses en México, pero deja claro que no se revertirían las posturas de Carranza en materia petrolera ni se acatarían deseos del presidente Wilson. Esto basado que querían modificar la legislación y las medidas en el gobierno. Los esfuerzos del presidente por llegar a la simpatía de los americanos eran bastante intensas, pero con resultados nulos, ya que tenían una gran presión por parte de las grandes compañías al Departamento del Estado. Para sorpresa general, el presidente de la Huerta desautoriza las negociaciones porque rechaza cualquier condición al reconocimiento de su gobierno por los Estados Unidos, escudándose en la necesidad de defender la dignidad del país. Y Huerta hace un telegrama, el cual les pasa la circulante a los representantes diplomáticos del extranjero, el cual dice: he declarado públicamente en más de una ocasión que el gobierno a mi cargo no aceptará por ningún concepto que las relaciones con los demás países se reanuden a base de estipulaciones que afecten el decoro de nuestra patria, nuestra actitud, ajustándose a la moral y al derecho. Será la única garantía para que sea considerada nuestra república en armonía con los demás pueblos civilizados de la tierra. Con esto Adolfo de la Huerta se niega en caer en el juego chantajista de Washington y les da esta muy buena respuesta, la cual cambiaría su postura después de 3 años, ya que el presidente Álvaro Obregón decide hacer caso omiso de esta y resuelve los conflictos con Estados Unidos en base a los acuerdos de Bucareli en 1923 para tener reconocimiento a su gobierno. La tarea más urgente e importante para Huerta a largo plazo ha sido siempre la pacificación del país.
En una decisión que muestra su espíritu conciliador fue que él ordenó que abrieran las puertas del país a todos aquellos mexicanos que habían sido exiliados a los Estados Unidos, Cuba, Centroamérica y Europa. México volvería a ser una patria para todos, sin importar credo, sin importar religión, pero eso sí, que no hayan cometido crímenes. En su proyecto de pacificar el país, Huerta tiene en la vista a Francisco Villa, ya que él es un símbolo vivo de la Revolución Mexicana, que es amado para unos y odiado para otros, pero el principal interés en este es porque opera en una zona muy difícil de acceso, ya que está a un costado de los Estados Unidos. Además, que los restos de la División del Norte ascienden a más de 10,000 hombres armados, sin contar los seguidores alrededor de la República. Así que Huerta le envía un telegrama en el que le invita a despedirse de las armas y le sugiere no residir en el estado de Chihuahua por la cantidad de enemigos que tiene. A lo que Francisco Villa contesta que él vivirá donde él le diga. Realiza una marcha a caballo desde la hacienda de Encinillas en Chihuahua hasta Sabinas, Coahuila, punto desde en donde se comunicaría con De la Huerta por telégrafo. Pero cuando Villa llega al destino acordado con Huerta, Villa le informa a Huerta que él se encuentra a su disposición, se encuentra a sus órdenes, por lo cual el presidente le ofrece un año de deberes y de tierras para que él y sus soldados trabajen la tierra como agricultores y que aparte en ese año surjan como fuerzas irregulares, pero el desconfiado guerrillero quería garantías por escrito, por lo cual Huerta le pide que espere la llegada de Eugenio Martínez, que en esta ocasión él era jefe de operaciones militares en Coahuila, el cual él firmaría el pacto del sometimiento al gobierno. El 28 de julio de 1920 se acuerda la rendición de Villa. La sumisión del Centauro del Norte al gobierno se finca sobre todo en la confianza que le inspira Adolfo de la Huerta, a quien ve como muchos en la época como un político honesto que suele respetar sus compromisos. Pero esta noticia del aplacamiento de Villa hacia el gobierno no era tan aceptada por algunas personas, en las cuales entraba el general Obregón, que al final de cuentas se queda solo en su negativa a aceptar la rendición de Villa y de nada le sirven sus desplantes. Sobre su actitud, el presidente Adolfo de la Huerta impone su voluntad y logra su propósito con el apoyo de los principales jefes sonorenses, incluyendo al general Plutarco Elías Calles, quien también en un principio rechazaba el acuerdo, pero luego lo acepta y felicita a Villa por la determinación tomada. Adolfo de la Huerta, como ya hemos visto, él es una prueba de la conciliación y pacificación en el país, también del respeto a la vida humana, por lo que él se ganó que sus seguidores lo llamaran el presidente de las manos limpias, porque estaban limpias de sangre y limpias de oro. Para el final, Adolfo de la Huerta entrega el mando a su sucesor, que fue el general Álvaro Obregón, el 1 de diciembre de 1920. De la Huerta deja en su breve paso por la presidencia un país virtualmente pacificado y listo para la siguiente etapa de reconstrucción. De la Huerta Adolfo de la Huerta, incluso aunque haya pasado muy rápido por el paso de la presidencia, ha dejado un sello, el cual sobresale su manejo civilizado de la política, su inclinación al diálogo y su honestidad a toda prueba, herencia que sus sucesores no pudieron seguir haciendo, ya que ellos hacían unos métodos más rudos al hacer política. Durante la administración del general Álvaro Obregón desempeña la cartera de Hacienda e impulsa tareas relacionadas con los arreglos de la deuda externa y la fundación de un banco central, pero la dinámica de esos años, con el imposicionismo de Obregón a favor de Calles, las hostilidades del presidente hacia su trabajo y su persona y la división de las fuerzas políticas del momento lo llevan por el camino de la rebelión de la Huertista en 1923. Después del fracaso del alzamiento durante su exilio, de la Huerta funda una escuela de canto en la cual es maestro de bel canto en Hollywood, California. También ocupó los cargos de visitor general de consulados y director de pensiones de retiro. Vuelto a la vida privada, fallece en la Ciudad de México en 1955.